Mi nombre es Hannah Pierce. Tengo 20 años y desde que tengo memoria, la Navidad ha sido el único día que esperaba que fuera diferente. Quería creer que las luces, el árbol, los regalos, tal vez incluso el olor a pavo en el horno podrían cubrir las grietas en mi familia. Conduje a casa esa mañana con una caja de galletas que había horneado yo misma susurrando que este año finalmente me verían, pero una vez que entré, me di cuenta de que algunas cosas no cambian, no importa cuánto desees que lo hagan, y antes de que terminara la noche, mis padres me dijeron palabras que ninguna hija espera escuchar. ¿Qué sucede cuando unas vacaciones familiares se convierten en el momento que destroza todo lo que creías saber? Quédate conmigo porque esta historia es una que no olvidarás. Déjame llevarte de regreso a donde comenzó. Entré en la entrada de casa de mis padres la mañana de Navidad, los neumáticos crujieron sobre la nieve fresca que había caído durante la noche, el vecindario parecía sacado de una postal, con luces centelleantes colgadas en los tejados y niños, muñecos de nieve haciendo guardia en los patios delanteros. Por un segundo, me dejé creer que tal vez este año sería diferente. Que tal vez caminaría hacia el calor en lugar de sentir como una forastera. La casa de Pierce estaba allí mismo, revestimiento azul pálido, misma corona, colgando de la puerta. El humo se elevaba perezosamente desde la chimenea, y el olor a pavo asado flotaba incluso antes de que abriera la puerta. Mis brazos dolían un poco por llevar la lata de galletas que había horneado la noche anterior, un simple regalo que pensé que podría agregar algo dulce al día. Dentro de la sala de estar, el árbol de Navidad casi tocaba el techo, cubierto de adornos recolectados a lo largo de los años, algunos hechos a mano, algunos brillantes y comprados en la tienda, cajas envueltas en papel dorado y rojo apiñadas debajo. Por un momento realmente se sintió mágico, como cuando era una niña mirando con los ojos abiertos las luces. Luego voces llegaron desde la cocina y esa vieja sensación de opresión en mi pecho regresó. Entré silenciosamente, balanceando la lata de galletas en la isla de la cocina, sentada mi madre Margaret, con una copa de vino en la mano, su cabello peinado a la perfección, su rostro brillaba de emoción. A su lado estaba mi padre Daniel, con su camisa planchada habitual, incluso en un día festivo, apoyado en el mostrador con una sonrisa orgullosa, y en el centro de su atención, como siempre, estaba Olivia, mi hermana mayor, con un vestido rojo ajustado que combinaba con su lápiz labial. Se reían juntas, las palabras caían. Me aclaré la garganta y dije suavemente que estaba en casa. Mi madre me miró con un rápido asentimiento, y luego se giró hacia Olivia. Mi padre ni siquiera levantó la vista del vaso que estaba rellenando. Olivia finalmente giró la cabeza. Su expresión era educada pero distraída. Dijo: «Hola». Noté la lata en mis manos y pregunté si esas eran galletas. Asentí y las coloqué en el mostrador. Les dije que me había quedado despierta hasta tarde para hacerlas con la esperanza de que les gustaran. Olivia se encogió de hombros levemente y volvió a donde había dejado su historia. Levantó su vaso. Su sonrisa se ensanchó. Les dijo que tenía noticias de que su jefe la había ascendido oficialmente a directora regional de marketing y que se haría cargo de las campañas en Portland. Mi madre jadeó aplaudiendo. Mi padre se enderezó. Todo su rostro se iluminó de orgullo. Abrazó a Olivia y le dijo lo orgulloso que estaba de cómo siempre supo que llegaría. Los ojos de mi madre brillaron como si Olivia acabara de ganar una corona. Empezaron a hablar uno encima del otro. Planearon celebraciones, preguntaron por bonificaciones y se rieron de cómo esto abriría nuevas puertas. Me quedé allí de pie en el borde del mostrador. Manos cruzadas frente a mí, mi corazón latía con una mezcla de temor y anhelo. La lata de galletas estaba sin abrir justo donde la había dejado. El dulce olor a canela y azúcar se sentía fuera de lugar contra el fuerte sabor a champán en sus copas. Presioné una sonrisa en mi cara, aunque se sentía pesada. Me dije a mí misma que no hiciera una escena para no romper la frágil alegría en la habitación. Incluso si nada de eso parecía pertenecerme, pensé que tal vez una vez que la emoción por la promoción de Olivia disminuyera, alguien podría volverse hacia mí y preguntarme cómo iba la escuela, o si ya había desayunado, o incluso si estaba bien. Pero el momento nunca llegó. Mi papá levantó su copa por Olivia otra vez, y dijo que era el orgullo de la familia. Mi mamá se inclinó cerca de ella, susurrando algo que no pude atrapar. A ambas riendo como mejores amigas, miré sus caras brillando en la cálida luz de la cocina, y sentí que me desvanecía en el fondo de la misma manera que lo había hecho desde que tenía memoria. Cambié mi peso esperando que el sonido de mis botas en el azulejo llamara la atención. Nadie levantó la vista. Tiré del borde de la manga de mi suéter. La lana se me enganchó en la uña por un segundo. Pensé en anunciar la pequeña exposición de arte que había organizado en la universidad a principios de diciembre. Como habían venido más de 100 personas. Como el periódico local había publicado una pequeña columna al respecto. Pero allí de pie, escuchando la voz de Olivia llenar la habitación, supe que no parecería nada en comparación. La risa volvió a crecer.
El tintineo de vasos fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Dejé caer los hombros, forzando otra sonrisa aunque sentía un nudo en la garganta. Las luces de Navidad parpadeaban en el árbol detrás de mí, proyectando suaves patrones en el suelo, pero nada de eso se sentía cálido. Sentí como si hubiera entrado en un escenario ya preparado donde mi papel era permanecer de pie en silencio entre bastidores. Retrocedí ligeramente, apoyándome en la puerta, viéndolo celebrar como si ni siquiera estuviera allí. La voz de Olivia sonó segura y confiada, mientras que la mía se quedó alojada en mi interior sin ser pronunciada. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el día ya estaba decidido. No importaba cuántas galletas horneara o cuántas millas condujera para estar allí. Siempre sería el invitado extra en la casa de mi propia familia. Nos dirigimos al comedor cuando mi madre llamó. Que todo estaba listo, la mesa se extendía casi a lo largo de la habitación cubierta con un camino de mesa rojo intenso, copas de cristal, que captaban la luz de las velas que había encendido en candelabros de plata, platos de porcelana con pequeños patrones de acebo se apilaban en cada lugar y el olor a pavó y relleno de salvia hacía que el aire se sintiera pesado. Mi papá se deslizó en la silla a la cabecera de la mesa, como si estuviera presidiendo una reunión de junta. Enderezó su tenedor, alineó su vaso y se aclaró la garganta antes de que alguien más pudiera sentarse. Olivia se deslizó en el asiento a su derecha, sonriendo mientras alisaba el vestido. Mi mamá flotaba detrás de ella, sirviendo una copa generosa de vino y ajustando la servilleta de Olivia como si estuviera recibiendo a un invitado de honor. Encontré mi lugar a 2 asientos del final, un lugar que siempre parecía reservado para mí. La distancia se sentía simbólica, y tal vez lo era. Aizen llegó unos minutos después, sacudiéndose la nieve de la chaqueta, sus mejillas enrojecidas por el frío. Se inclinó para abrazar a mamá, luego le dio una palmada en el hombro a papá de una manera que solo los hijos pueden hacer. Se sentó directamente frente a mí, su sonrisa amplia, mientras comenzaba a contarles cómo el buen Denver lo había estado tratando. Mientras los platos comenzaban a circular por la mesa, el ritmo de la conversación cambió naturalmente hacia Aizen. Habló con fácil confianza sobre el nuevo proyecto de construcción que su empresa había conseguido, describiendo contratos por millones y cómo estaba manejando equipos de cientos. Les contó sobre la inauguración el próximo mes y cómo se esperaba que el propio alcalde asistiera. Mi padre se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de orgullo, asintiendo como si cada palabra confirmara su propio legado. Mi madre sonrió tan cálidamente a Aizen que pensarías que él mismo había inventado las vigas de acero. Olivia saltó felicitándolo, haciéndole preguntas agudas sobre presupuestos y diseño como si fuera su socia comercial. Serví puré de papas con una cuchara en mi plato. El vapor empañó mis vasos por un momento. Mis manos se sentían torpes mientras trataba de decidir cuándo hablar. Sabía que si permanecía en silencio, toda la comida pasaría sin que nadie recordara que estaba allí. Así que esperé una pausa natural, esa breve calma cuando se volvían a llenar los vasos y los tenedores raspaban contra los platos. Dejé mi tenedor y dije que a principios de diciembre había organizado una exposición de arte estudiantil en la universidad. Les dije que más de 100 personas había asistido, algunos de ellos desconocidos que nunca habían visto mi trabajo antes, y que el Star Tribune incluso había impreso un pequeño artículo con mi nombre. Por un segundo hubo silencio, y pensé que tal vez finalmente había hecho algo que haría que sus ojos se volvieran hacia mí con orgullo. En cambio, mi madre soltó una pequeña risa del tipo que usas cuando un niño finge ser importante. Dijo que siempre me había gustado hacer actuaciones y que no necesitaba una audiencia para sentirme especial. Me dijo que era mejor estar satisfecho sin presumir, las palabras cortadas tan rápido que apenas tuve tiempo de poner un escudo. Sentí que mi cara se calentaba y apreté mis manos debajo de la mesa para no inquietarme. Traté de explicar en voz baja que no era por la multitud, que la gente había conectado con las pinturas y que había sido significativo. Antes de que pudiera terminar, mi padre levantó la palma de la mano, como lo haría en las reuniones cuando alguien necesitaba dejar de hablar. Dijo que estaba bien para mí tener pasatiempos, pero que necesitaba entender que no estaban al mismo nivel que los logros reales. Miró hacia Olivia y Aizen, enumerando la nueva promoción de Olivia en Portland y el proyecto de Aizen dando forma al horizonte de Denver. Dijo que esos eran logros que importaban, cosas que construían futuros. El aire en la habitación pareció colapsar. Mi tenedor tembló cuando la alcancé de nuevo. Olivia me miró rápidamente y luego bajó la mirada a su plato, escondiendo lo que podría haber sido una sonrisa burlona. Aizen se movió en su silla, concentrándose intensamente en sus judías verdes como si fueran la cosa más fascinante que hubiera visto en su vida. El pavo estaba sentado frente a mí, dorado y humeante, pero no tenía apetito. Mi madre se inclinó sobre la mesa, su atención fija en Olivia de nuevo, preguntando cuál sería el cronograma para su mudanza a Portland y si podría viajar internacionalmente con el nuevo puesto. Olivia habló con el tipo de energía que atraía a todos en su voz clara, sus gestos confiados. Me senté en silencio, moviendo la comida alrededor de mi plato. Asentí cuando alguien me miró
Aunque nadie me hizo otra pregunta, el tintineo de vasos, el sonido de la risa, todo se arremolinó junto hasta que sentí que estaba sentado en medio de una celebración que no tenía lugar para mí. Pensé en las latas de galletas, aún sin abrir en el mostrador, el azúcar cristales que había rociado con tanto cuidado la noche anterior. Me los imaginé poniéndose rancios mientras mi familia se llenaba de pavor y elogios. Mi padre levantó su copa de nuevo, brindando por el futuro de Olivia y el éxito de Isen. Sus palabras cargadas de orgullo. No me mencionó ni una vez. Mastiqué un pequeño bocado de patata que sabía a pasta y me obligué a tragar. Mi pecho se apretó, el peso de ser invisible presionando más fuerte que nunca. Las velas parpadearon, sombras bailan de los rostros de mi familia mientras reían e intercambiaban historias. Sus voces se superponían en una armonía de la que nunca fui parte. Pensé en volver a hablar sobre insistir en que mi exposición de arte había importado, que había sido algo real. Pero las palabras murieron antes de llegar a mis labios. Mi padre ya había seguido adelante preguntándole a Isen sobre contratos, Olivia sobre su nuevo equipo, mi madre sobre planes de viaje de vacaciones que quería organizar en torno a sus horarios. Apreté mi servilleta en mi regazo, la tela rígida bajo mis dedos, mi estómago se revolvió y aún así sonreí levemente, fingiendo que pertenecía, fingiendo que no me importaba, fingiendo que no podía oír el eco de la mano de mi padre cortándome de la risa de mamá despidiéndome. Los ojos de Olivia brillaban de satisfacción. Cuando se mencionó el postre sentí que las paredes se cerraban. Alcancé mi vaso de agua, su frescura me enraizó, pero no hizo nada para aliviar el vacío que se extendía en mi interior. Miré la mesa, el brillo de los cubiertos, la perfecta simetría de los cubiertos, y me pregunté cómo una escena tan hermosa podía sentirse tan cruel. Me dije a mí misma que respirara para mantener mi rostro firme. Me dije a mí misma que no les dejara ver cuánto dolía, pero en el fondo sabía que ellos ya lo sabían, simplemente no les importaba. Mi papá se movió en su silla y levantó su vaso. Su voz se elevó por encima de la charla mientras declaraba un brindis por Olivia. Dijo que todos estaban reunidos para celebrarla, para honrar su ascenso y esperar con ansias el tipo de futuro que estaba destinada. Levantaron sus vasos al unísono, el sonido del tintineo resonó en el comedor, las sonrisas se extendieron alrededor de la mesa como el calor del fuego, pero nada de eso me llegó. Mi nombre no fue pronunciado, ni siquiera como una ocurrencia de último momento. Toqué el tallo de mi vaso de agua fresco contra mis dedos, y vi cómo Olivia aceptaba sus elogios con gracia practicada. Ella inclinó la cabeza, fingió modestia, y dejó escapar una risa suave que pareció encantarlos aún más. Mi madre se inclinó cerca de ella, quitando migajas invisibles de la manga de Olivia, sus ojos brillando de orgullo. Isen levantó su propio vaso murmurando algo sobre estar orgulloso de su hermana. Me senté allí con mis manos cruzadas invisibles, el agua frente a mí temblando ligeramente como si absorbiera los latidos de mi corazón. La risa se desvaneció el tiempo suficiente para que mi padre se aclarara la garganta de nuevo. Se reclinó en su silla cruzando las manos sobre su estómago como lo hacía cuando quería la atención. De todo su rostro cambió de festivo a reflexivo, casi solemne, y por un momento pensé que finalmente podría incluirme en sus palabras. En cambio dijo que había algo que había llevado durante mucho tiempo, algo que pensó que valía la pena decir en voz alta. Su voz era tranquila, firme, ensayada, incluso como un discurso que se había dado a sí mismo muchas veces antes. Dijo que si era honesto, tener un tercer hijo había sido un error, fue demasiado para ellos, y había cambiado todo de formas en que lamentaron. Las palabras cayeron como piedras en silencio. Por un latido pensé lo había escuchado mal. El tenedor de mi madre raspó su plato mientras bajaba la mirada evitando la mía. No lo corrigió, no suavizó el golpe, solo se movió en su asiento como si la verdad simplemente hubiera sido dicha y no tuviera energía para desafiarla. Los labios de Olivia se curvaron en la más leve sonrisa, no cruel sino satisfecha. Sus ojos se dirigieron a mí y luego volvieron a su plato, y se tragó saliva con dificultad. Ajustó su servilleta y miró a cualquier parte menos en mi dirección. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, ahogando el zumbido de la conversación. Las palabras se repitieron dando vueltas en mi mente. Lamento el error demasiado. Mi pecho se apretó, mi garganta dolía, pero no salió ningún sonido. Quería preguntar por qué me habían dejado crecer creyendo que pertenecía cuando todo este tiempo había sido su carga. Quería gritar que había pasado años tratando de ganar incluso una fracción del amor que le dieron tan libremente a Olivia y Isen. En cambio, me quedé congelada, mis ojos escocían, mis manos agarrando el vaso como si pudiera anclarme. El tallo se deslizó bajo mis dedos húmedos. Mi vaso de agua se inclinó y cayó rompiéndose contra el piso de madera. Las grietas afiladas rompieron el silencio. El agua extendiéndose rápidamente por las tablas. Los fragmentos se dispersaron como hielo roto. Me puse de pie de un salto. Mi silla raspó ruidosamente detrás de mí por un segundo. Nadie se movió. Entonces mi madre suspiró como si hubiera tirado un salero, se secó la falda donde había caído una sola gota y no dijo nada más. Olivia sonrió con suficiencia sacudiendo la cabeza ligeramente, su voz goteaba diversión mientras murmuraba que yo siempre era tan dramática.
Mi padre bajó la mirada al desastre apenas irritado y me dijo rotundamente que la próxima vez tuviera más cuidado. Me agaché recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Los bordes brillaban bajo la luz de las velas. Un fragmento me cortó el pulgar y una gota de sangre brotó brillante y caliente. Siseé en voz baja presionando la esquina de mi servilleta contra ella, pero nadie se acercó a ayudar. Mi madre volvió su atención a Olivia, preguntando por los detalles de su nueva oficina. Isen se aclaró la garganta, moviéndose incómodo, pero no dijo nada. En el suelo rodeada de vidrio, me sentí como una niña otra vez, arrodillada a la sombra de personas que fingían no verme. Coloqué el fragmentos cuidadosamente sobre la mesa, una pila de evidencia de lo frágil que me había vuelto en su presencia. La sangre en mis pulgares se extendió a través de la tela de la servilleta. Una pequeña, pero innegable mancha. Me recosté en mi silla lentamente, mi pecho vacío. El pavo estaba intacto en mi plato, la salsa de arándanos cuajando en los bordes, el tintineo de los tenedores y el murmullo de la conversación comenzó de nuevo, como si nada se hubiera roto, nada se hubiera dicho. Mi papá se inclinó hacia Olivia preguntando cuándo se haría su mudanza oficial a Portland. Mi mamá quería saber si la empresa pagaría su viaje. Sus voces se superpusieron cálidas, animadas, vivas. Miré mi vaso vacío ahora en pedazos y sentí los últimos hilos de esperanza desenredarse. El aire olía a salvia y mantequilla, pero se volvió amargo en mi boca. La luz de las velas brillaba contra la ventana reflejando una familia que parecía perfecta desde afuera, mientras que por dentro estaba fracturada, sin posibilidad de reparación. Pensé en cada cumpleaños donde mi pastel había sido más pequeño, cada graduación donde los aplausos habían sido más silenciosos, cada día festivo donde mi regalo había sido una ocurrencia tardía. Pensé en las innumerables veces que me convencí a mí mismo de que tal vez estaba en mi cabeza, tal vez era demasiado sensible, pero sentado allí escuchando a mi padre decir con calma que lamentaba mi existencia, sabía que nunca había estado en mi cabeza, siempre había sido la verdad. Apreté la servilleta más fuerte contra mi pulgar, el escozor que me aterrizaba. Quería levantarme y salir, pero mis piernas se sentían como piedras. Me quedé arraigada en esa silla rodeada de risas que no me incluían, el sonido de la voz de mi papá alabando a Olivia, mi mamá interviniendo con orgullo, Isen ocasionalmente agregando una palabra para mantener el flujo. La habitación brillaba con la calidez de la Navidad, las luces del árbol parpadeaban justo más allá de la puerta y sin embargo nunca había sentido más frío en mi vida. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, las patas raspando contra la madera dura, más fuerte de lo que pretendía. Mi voz salió delgada cuando dije que necesitaba un poco de aire. Nadie levantó la vista excepto Isen, quien me dio una rápida mirada incierta antes de bajar los ojos de nuevo a su plato. Mi mamá ajustó la cuchara para servir y las batatas. Bebió su vino y mi papá ya se estaba inclinando hacia ella nuevamente preguntando sobre los beneficios de la empresa. Salí al pasillo, el aire más fresco y silencioso, pero no lo suficiente como para calmar tormenta en mi pecho. La casa olía a pino y canela, aromas que solía asociar con la comodidad ahora me envolvían como humo creciente y pesado. Mis pies me llevaron hacia la pared de fotos familiares, casi sin pensar, como si una parte de mí hubiera estado esperando para enfrentarlo. La pared se extendía a lo largo del pasillo, bordeada de marcos de todos los tamaños. Mis dedos rozaron los bordes de madera pulida y metal mientras mis ojos escaneaban cada uno. La foto de la boda de Olivia colgaba en el centro, su vestido blanco brillando bajo las luces del fotógrafo, la mano de su esposo agarrada con orgullo alrededor de la suya. Junto a ella estaba Isen en su birrete y toga de graduación universitaria. Chris, mis padres parados a cada lado con sonrisas orgullosas. Había una instantánea del verano pasado, toda la familia en una casa del lago, todos excepto yo estaban alineados en un muelle con gafas de sol y bronceados brazos alrededor uno del otro. Recordé haber recibido el mensaje de texto grupal después del hecho, una imagen ya completa. Sin mí me acerqué, mi garganta apretándose más abajo. Estaban fotos de la infancia, Olivia sosteniendo un trofeo de concurso de ortografía, Isen con un proyecto de feria de ciencias, una Navidad familiar de hace 10 años, el árbol en el fondo más pequeño pero sus sonrisas más grandes. Mi mirada busqué por mí mismo evidencia de que yo también había estado allí. El espacio donde una vez colgó mi foto de graduación de la secundaria estaba vacío, un rectángulo de pintura más limpia marcaba el contorno rodeado de un polvo tenue, la ausencia más fuerte de lo que cualquier imagen podría ser. Recordé ese día, la gorra torcida en mí cabeza, el brazo pesado de mi papá alrededor de mis hombros. Recordé haber pensado incluso entonces que tal vez esta foto finalmente sería la que antes parecía que pertenecía. Ahora se había ido. Apreté mi mano contra la pared, la frialdad de la pintura contra mi palma anclándome, mientras mis rodillas amenazaban con ceder. Mis dientes mordí mi labio tan fuerte que sentí sabor a metal, cualquier cosa para evitar que las lágrimas se derramaran. El silencio del pasillo se sentía ensordecedor, un contraste con la risa que resonaba débilmente desde el comedor. Respiré temblorosamente obligando a mis pies a moverse. Agarré mi abrigo del gancho junto a la puerta deslizándolo con dedos rígidos. La bufanda que había usado esa mañana todavía estaba húmeda con nieve derretida. La enrollé alrededor de mi cuello rápidamente. Mis movimientos agudos, mis llaves, tintineaban en mi mano, cada sonido un pequeño estallido de coraje. Cuando abrí la puerta principal, el aire frío me golpeó instantáneamente.
Fuerte contra mis mejillas, la noche afuera estaba viva con luces navideñas colgadas en los porches y árboles brillando en rojos verdes. Y blancos las casas de los vecinos parecían alegres llenas de voces y música que flotaba débilmente en la calle. Bajé los escalones lentamente, cada crujido de nieve bajo mis botas fuerte en el silencio detrás de mí. La casa permanecía cálida y brillante, pero me sentí como en un lugar que ya no tenía espacio para mí. Abrí el auto con manos temblorosas y me deslicé dentro del asiento de cuero, congelándome contra mis piernas por un momento. Solo me quedé allí sentada agarrando el volante, mirando las ventanas brillantes de la casa en la que crecí. El sonido apagado de las risas que se transmitían a través de las paredes me llegaba incluso desde la entrada. Me los imaginé levantando sus vasos de nuevo celebrando. Olivia le preguntó a Eisen sobre su próximo proyecto. La imagen del parche desnudo en la pared de fotos se me quedó grabada en la mente. Arranqué el motor. El ruido sordo llenó la noche quieta. Los faros cortaron la nieve atrapando el brillo de los carámbanos que colgaban de los aleros. Mis manos se apretaron alrededor del volante mientras salía lentamente. Los neumáticos crujieron sobre el hielo cuando giré hacia la calle. Las luces de otras casas parpadearon más allá de alegres exhibiciones de muñecos de nieve y figuras de Papá Noel saludando desde el césped. Cada casa parecía cálida y acogedora. Familias reunidas adentro, pero para mí todo se sentía como un mundo del que me habían excluido. Los colores se difuminaron a través de la humedad en mis ojos. Conduje por el vecindario a un ritmo constante, pasando a niños que jugaban en el bancos de nieve, pasando parejas llevando regalos del coche a las puertas de casa. Para ellos la Navidad era risa y amor, para mí era un eco hueco, un recordatorio de lo que nunca podría alcanzar. Cuanto más iba más pequeña se volvía la casa detrás de mí hasta que desapareció en la oscuridad, sus ventanas brillantes tragadas por la distancia. Mantuve mis ojos en el camino por delante, la noche fría extendiéndose ante mí. Las decoraciones de extraños, la única luz que me guiaba hacia adelante. Cuando finalmente entré al estacionamiento afuera de mi edificio de apartamentos, la noche se sentía más pesada que la nieve. Las nubes sobre el mundo estaban tranquilas excepto por el zumbido del motor y el débil tintineo del carillón de viento de un vecino. Me senté en el coche durante un largo momento, agarrando el volante, viendo mi aliento empañar el parabrisas. El calor de la calefacción me rozó la cara, pero no pudo alcanzar el frío dentro de mi pecho. Recogí la lata de galletas del asiento del pasajero, todavía sellada. Ni una miga tocó la cinta que había atado con cuidado esa mañana. Ahora se sentía como un insulto. Mis botas crujieron contra el pavimento helado mientras subía las escaleras, cada paso resonando demasiado fuerte en el silencio del edificio. Dentro de mi apartamento el aire todavía llevaba el leve olor a pozos de café de esa mañana. La guirnalda de luces que había colgado a lo largo de la ventana parpadeaba suavemente tratando de crear alegría, pero la habitación parecía más un escenario que un hogar. Dejé las galletas en la encimera intactas, tal como habían estado en la cocina de mis padres. Colgué mi abrigo en el perchero, mi bufanda deslizándose suelta y rozando mi mejilla. Era la misma bufanda de lana verde que mi madre me había dado en 2019. Entregada sin palabras, después de una discusión que nunca resolvimos, la ajusté más alrededor de mi cuello por un segundo antes de colgarla con cuidado en el gancho junto a mi puerta. Parecía fuera de lugar colgando allí. Sola caminé hacia el centro de la habitación, demasiado inquieta para sentarme en el sofá, demasiado cansada para quedarme quieta. Finalmente me bajé al suelo, cruzando las piernas, mirando las paredes silenciosas. El zumbido del refrigerador llenó el silencio como un reloj fijo. Mis ojos se desviaron al cajón inferior de mi cómoda, el que rara vez tocaba mi pecho. Se apretó, me levanté lentamente y lo abrí, la madera crujiendo suavemente. Dentro estaban mis viejos diarios apilados de manera desigual, bordes deshilachados, cubiertas decoradas con pegatinas que había amado de niña. Recogí el más grueso, la cubierta morada. Se desvaneció la espiral doblada por años de estar metida en mochilas. El polvo se adhería a mis dedos mientras la llevaba al suelo y la abría. La letra, las primeras páginas, era grande e irregular, escrita con bolígrafo de gel morado que hacía tiempo que se había desangrado en el papel. Las palabras me dejaron sin aliento. Algún día seré lo suficientemente importante para que mamá y papá me quieran. Algún día estarán orgullosos. Mi mano temblaba mientras trazaba las líneas. Los recuerdos regresaron corriendo de tener 10 años, sentada en el suelo de mi habitación con este diario, escuchando la risa de Olivia flotando por el pasillo mientras mamá le trenzaba el pelo para un baile escolar. Papá había estado abajo interrogando a Eisen sobre problemas de matemáticas, diciéndole que algún día sería un buen ingeniero. Había escrito esas palabras esa noche porque no tenía a nadie que se las dijera. Página tras página encontré fragmentos de mí misma. Había olvidado notas sobre proyectos de arte. Me había emocionado con pequeñas victorias en la escuela, momentos en los que había intentado ganarme su atención. Cada
Uno terminaba con el mismo estribillo: tal vez la próxima vez notarán las letras borrosas a través de mis lágrimas. Apreté el libro contra mi pecho, bordes clavándose en mis brazos, mientras los sollozos me desgarraban antes de que pudiera detenerlos. Todo mi cuerpo se estremeció, años de palabras tragadas derramándose en el único lugar donde alguna vez habían estado a salvo. El sonido llenó el apartamento crudo y solitario, rebotando en las paredes desnudas. Me limpié la cara con el dorso de mi mano. Pero las lágrimas seguían saliendo calientes e implacables. Enterré mi cara en la bufanda, respirando su leve aroma a cedro que nunca se había desvanecido del todo. Se sentía cruel que incluso el único regalo que me había dado llevara tanto consuelo como dolor. Durante mucho tiempo me senté en el suelo, mi diario contra mi pecho meciéndose ligeramente. Como para calmarme susurré que había terminado, que no volvería a entrar en esa casa otra vez. Nunca. Las palabras eran silenciosas pero definitivas. Flotaban en el aire del apartamento como un juramento. Cerré el diario cuidadosamente, deslizándolo de nuevo en el cajón, pero las palabras dentro se aferraban a mí. El apartamento seguía siendo el mismo, las luces parpadeantes todavía intentaban brillar, las galletas todavía estaban intactas en el mostrador, pero todo se sentía alterado, como si una cortina finalmente se hubiera levantado y la verdad ya no pudiera ocultarse. Cuando finalmente me levanté del suelo, mis piernas inestables, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. El corte en mi pulgar de antes me picó cuando agarré el vaso, un pequeño recordatorio de los fragmentos que había recogido mientras me ignoraban. Me quedé mirando la banda roja debajo de la piel y pensé que era apropiado. Heridas invisibles siempre habían sido parte de mí. Esta noche simplemente decidieron mostrarse. Miré hacia la bufanda una última vez, su lana verde atrapando el tenue resplandor de las luces, y supe que la próxima Navidad no me encontraría en esa casa. Susurré la promesa de nuevo, firme esta vez: no volveré. El sol entró pálido a través de las persianas, el tipo de luz invernal que parecía fría incluso cuando tocaba mi piel. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, rompiendo el silencio que me había envuelto desde que llegué a casa la noche anterior. Lo alcancé con manos pesadas y vi el nombre de Nora aparecer en la pantalla. Había enviado un mensaje simple preguntando cómo había ido la Navidad, seguido de un corazón, el tipo de taquigrafía entre amigos que tenía más peso que una docena de preguntas. Miré las palabras durante un largo rato antes de escribir de nuevo, que había sido peor de lo que esperaba. Le dije: ella me había ido temprano, que había llorado más en una noche que en meses. Su respuesta llegó rápida, casi como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Dijo que lo sentía, pero que no estaba sorprendida. Me dijo que no volviera, que no siguiera intentando ganar algo, que no estaba allí. Me senté en la cama tirando de la manta alrededor de mi cintura, leyendo sus palabras una y otra vez. Me estabilizaron de una manera que mis propios pensamientos no podían. Todavía una parte de mí resistió ese rincón obstinado de mi corazón que siempre quiso creer que tal vez la próxima vez sería diferente. Le escribí que se sentía mal cortarlos por completo, que después de todo eran mi familia. Nora me llamó. En lugar de responder, su voz llegó a través de la línea, firme y familiar, y sentí que mi garganta se cerraba al oírla. Dijo que entendía la atracción, que ella también la había sentido. Me recordó algo que había olvidado, o tal vez algo que nunca me había contado en detalle. Dijo que cuando estaba creciendo su hermano Mark había sido la estrella, jugaba baloncesto universitario, obtenía solo sin mucho esfuerzo, y sus padres lo trataban como si fuera el centro de gravedad en su casa. Recordó una vez traer a casa una pintura en la que había trabajado durante semanas. Los colores se superponían cuidadosamente. La imagen de su antigua granja brillando en el lienzo. Se la mostró a su madre, esperando incluso una pequeña sonrisa, pero su madre solo dijo que esperaba que el juego de Mark esa noche saliera bien. Su voz bajó mientras me contaba sobre la noche en que escuchó a su padre por teléfono diciéndole a un amigo que criar 2 hijos era mucho, pero al menos tenían a Mark para estar orgullosos. Ella tenía 12 años, sentada en las escaleras con las rodillas pegadas al pecho, escuchando su valor medido y descartado en un solo aliento. Apreté el teléfono más cerca de mi oído, mis propios recuerdos superpuestos con los de ella, como 2 canciones sonando a la vez. Casi podía verla sentada allí en esas escaleras, su corazón rompiéndose de la misma manera que el mío en ese comedor. Nora dijo que le había llevado años dejar de buscar su aprobación, años para darse cuenta de que ninguna cantidad de esfuerzo podía equilibrar la balanza cuando la baraja estaba apilada desde el principio. Me dijo que no quería que desperdiciara ese mismo tiempo. Me sequé la cara, sorprendido de encontrar lágrimas de nuevo, pero eran diferentes a la noche anterior. Eran más suaves, menos frenéticos, casi como una liberación. Le dije que sentía como si estuviera observando mi vida desde afuera, que todo lo que había pensado que podía arreglar había sido una ilusión. Ella dejó que el silencio reposara por un momento, y luego dijo gentilmente que no estaba solo. Era lo que ella quería que yo supiera. No era el único que se había hecho pequeño en mi propia casa. Dijo que un dolor como el nuestro tenía una manera de convencernos de que estábamos aislados, pero no lo estábamos. Sus palabras se instalaron en mí, cálidas contra el frío que había echado raíces en él. La primera vez desde que salí de esa casa sentí el más leve hilo de conexión, algo que me ataba a un mundo más allá del rechazo de mis padres.
Miré alrededor de mi apartamento mientras ella hablaba, la bufanda en el gancho, la lata de galletas aún en el mostrador, las luces parpadeantes en la ventana. Todo parecía frágil pero real, como un espacio que era mío, sin importar lo pequeño que fuera. Cuando finalmente colgamos, me senté con el teléfono en mi regazo. El silencio de la habitación me devolvía el dolor en el pecho que no se había ido, pero se sentía menos sofocante. Me recosté contra el suelo. Cabecera susurrándome a mí mismo que Nora tenía razón, que no tenía que cargar con esto. Solo el pensamiento no borró la herida, pero me recordó que podía sobrevivir y por mucho que todavía me dolía saber que no era el único, me dio un tipo de fuerza que no sabía que necesitaba. El teléfono sonó a la mañana siguiente mientras preparaba café, el sonido agudo en la quietud del apartamento. Casi lo dejo ir al correo de voz, pero cuando vi el nombre en la pantalla mi pecho se apretó. Abuela Ellen, su voz. Sonó cálida pero fuerte, ese tono de Wisconsin que tenía conocida desde la infancia. Ella dijo que había estado pensando en mí ayer y quería escuchar mi voz. Dudé. Mis dedos se enredaron alrededor del borde de la encimera. Quería mentir para decir que todo había estado bien, que la Navidad había sido lo que debería ser, pero algo en su tono firme e insistente me hizo dejar la taza y decirle la verdad. Le dije que había sido insoportable. Le conté sobre la forma en que todos celebraban. Olivia. Como papá me interrumpió cuando intenté compartir mi exposición de arte. Le contó la peor parte, papá, diciendo que se arrepentían de haberlo hecho un tercer niño, las palabras tan tranquilas y claras que era como si hubiera estado esperando para decirlas en voz alta. El silencio llenó la línea por un momento, luego la voz de Ellen se volvió baja y feroz, más contundente de lo que jamás había escuchado. Dijo que Daniel había sido frío desde que era un niño y Margaret siempre había estado deslumbrada por las apariencias, pero nunca pensó que hablarían con tanta crueldad hacia su propia hija. Dijo que el favoritismo había sido claro durante años, pero había rezado para que se suavizara con el tiempo. Presioné el teléfono contra mi oreja, mordiéndome el interior de la mejilla. Mientras las lágrimas volvían a brotar, escuchar su enojo encendió algo dentro de mí, una validación que no sabía que necesitaba. Dijo que había visto cómo colocaban a Olivia en un pedestal y se elogiaba por cada pequeño éxito mientras yo me dejaban en las sombras. Ella me dijo que siempre le había dolido, pero había tratado de no interferir esperando que mis padres volvieran en sí. Le dije que nunca lo hicieron. Si necesitaba su permiso para hacerlo definitivo. Ellen se quedó en silencio por un momento antes de responder. Dijo que quería que supiera algo que había guardado durante años. Se alejó del teléfono y escuché el crujido de un cajón abriéndose. Cuando regresó su voz se suavizó. Dijo que estaba sosteniendo una tarjeta que había escrito cuando tenía 10 años. Mis rodillas se doblaron y me hundí en la silla de la cocina. Mi mano agarró el teléfono con más fuerza. Leyó las palabras en voz alta. Su voz temblaba. Me esforzaré más para que mamá y papá estén orgullosos. Las palabras resonaron en mí, no tan tinta descolorida sobre papel, pero como recuerdo de esa noche, recordé estar sentada en su mesa de comedor con cartulina y marcadores. Olivia arriba con sus amigos y Zen jugando videojuegos con papá. Lo había escrito rápidamente con la esperanza de que ella se lo mostrara. Debe haberlo guardado. Dijo que lo había guardado porque sabía que algún día podría necesitar una prueba de que lo que sentía era real. Ella me había protegido mejor. Le apreté el talón de mi mano en mi frente, las lágrimas derramándose libremente. Ahora le dije que me alegraba que lo hubiera conservado, que saber que me había visto incluso en ese momento significaba más de lo que podía explicar. Ella me dijo que siempre le había importado al mundo, incluso si mis padres estaban demasiado ciegos para verlo. El café se había enfriado en el mostrador, pero no me importó. Me senté allí con el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando su respiración constante, dejando que sus palabras me envolvieran como la manta que nunca recibí de las personas que deberían haberlo dado primero antes de colgar. Ella dijo que me quería. Para prometer una cosa, me pidió que no dejara que sus palabras definieran el resto de mi vida. Dijo que el arrepentimiento les pertenecía a ellos, no a mí. Cerré los ojos y susurré que lo intentaría. Cuando terminó la llamada, el apartamento estaba en silencio nuevamente, pero ya no se sentía tan vacío. La imagen de esa tarjeta escrita en mi pergamino de hace 10 años brilló en mi mente como una pequeña linterna, prueba de que mi dolor tenía raíces y prueba de que alguien se había preocupado lo suficiente como para mantenerlo a salvo. Me senté en la mesa de la cocina mucho después de que terminó la llamada. Mis dedos trazaron círculos contra la veta de la madera. Pensamientos retrocediendo en años que había intentado para olvidar, recuerdos presionados en los bordes, cada uno esperando ser reconocido, cada uno exigiendo ser sentido. Vi a Olivia de 18 años, parada en el camino de entrada, con una amplia sonrisa, mientras papá le entregaba las llaves de un nuevo sedán plateado. Un lazo rojo gigante descansaba sobre el capó del tipo que solo se ve en los comerciales. Toda la familia se había reunido, los vecinos incluso se detuvieron aplaudiendo y tomando
Fotografías. Me paré en el porche sosteniendo la cámara tomando fotos de Olivia deslizándose detrás del volante, mamá sonriendo a su lado. Nadie me pidió que me acercara, nadie. Dije que el regalo era un esfuerzo familiar. De todos modos, había sonreído, aplaudiendo, tragando el dolor que pesaba en mi pecho. Luego vino, hice a los 19 cartas de aceptación esparcidas sobre la mesa del comedor como trofeos. Mis padres lo rodearon alardeando de las becas, pero cuando admitió que la matrícula aún sería elevada, papá prometió que ellos se encargarían del resto. Recuerdo estar sentado en silencio, con mi propia pila de folletos de clases de arte comunitarias, preguntándome si debería pedir que se cubrieran los $100. Nunca lo hice. El recuerdo de papá dándole palmaditas en la espalda a Isen, diciéndole que no se preocupara, alrededor de una moneda de 10 centavos, quedó grabada en mi mente. Me froté los brazos ahora como si pudiera sacudirme el escozor, pero vinieron más recuerdos del año en que gané el concurso estatal de arte. Mi acuarela del río Mississippi elegida entre cientos. Entré a la sala de estar. Certificado en la mano. Las mejillas sonrojadas de orgullo. Papá apenas levantó la vista de su computadora portátil. Murmuró que era lindo, pero solo un pasatiempo. Nada para construir una vida. Mano, hasta que lo deslicé silenciosamente en mi mochila. Me recosté en la silla mirando las luces parpadeantes en la ventana de mi apartamento. Cada destello parecía iluminar otro momento, otro recordatorio de que nunca había sido el niño en el que invirtieron, nunca el que vieron como digno de Navidad. Mañanas donde los regalos de Olivia brillaban con joyas y las pilas de dispositivos electrónicos de Isen apilados en alto, mientras que los míos eran suéteres de un tamaño demasiado grande o materiales de arte del estante de liquidación. Cumpleaños, donde mi pastel venía de la panadería del supermercado, mientras que el de Olivia era personalizado, nombre escrito en elegante letra. La avalancha de los recuerdos se tensaron a mi alrededor hasta que me sentí difícil respirar. Presioné mis palmas contra la mesa, castigándome, forzando el aire a regresar a mis pulmones. Pensé en las veces que me había convencido de que estaba bien, que era diferente, que el arte era suficiente para llenar el espacio donde debería haber estado la aprobación, pero mirando hacia atrás, estaba claro que había estado tratando de plantar raíces en un suelo que nunca estuvo destinado a nutrirme. El dolor en mi pecho se hizo más profundo que la noche anterior. Cada recuerdo se superpuso en el siguiente edificio, un muro de prueba que no podía ignorar. No lo era. Una palabra descuidada en la cena o un vaso roto en el suelo. Habían sido años de borrado, años de que me dijeran sin palabras que no era suficiente. Presioné mi frente contra mis brazos cruzados, dejando que las lágrimas brotaran. Rodaron calientes y rápidamente empapando la tela de mi manga. Susurré en el silencio, admitiendo lo que siempre había temido. Nunca me habían visto, no como quería, no como necesitaba. El reloj en la pared hacía tic-tac suavemente contra mi respiración entrecortada. Mi mente vagaba hacia la pared de fotos en el pasillo de su casa, el vacío espacio donde una vez colgó mi foto de graduación. No solo la foto que había sido eliminada, era yo, pieza por pieza, recuerdo tras recuerdo, me habían sacado del marco de sus vidas. Me senté lentamente limpiándome las mejillas con ambas manos, tratando de estabilizarme. El silencio del apartamento me envolvía, pero a diferencia de antes ya no se sentía asfixiante, se sentía como una verdad dura, innegable pero real. Entonces supe que la abuela Ellen había tenido razón, el favoritismo siempre había estado ahí y había dejado marcas profundas que había cargado todo este tiempo, incluso cuando me decía a mí mismo que estaba bien. El peso de todo esto presionó hasta que lo único que pude hacer fue sentarme allí y aceptarlo. Los recuerdos no desaparecerían. Dejar el dolor no desaparecería, pero al menos ahora podía verlo tal como era, y mientras las luces parpadeaban suavemente en la ventana me dejé sentar con la verdad de que nunca me habían reconocido, nunca me habían celebrado realmente. Esa comprensión fue más profunda que cualquier palabra pronunciada en la mesa porque se remontaba a cada año de mi vida. El teléfono sonó esa tarde mientras estaba acurrucada en el sofá con una manta tratando de empujar los recuerdos hacia los rincones de mi mente. Casi lo ignoré, pero cuando vi el identificador de llamadas mi frente frunció el ceño. Robert Moore, el primo de mi padre, un hombre con el que solo había hablado un puñado de veces en reuniones y funerales, siempre educado pero distante. Respondí vacilante. Mi voz se entrecortaba cuando dije hola. Su tono era firme, formal pero amable, tal como lo recordaba. Dijo que había escuchado algo sobre la Navidad de parte de Ellen. Ella lo había llamado después de hablar conmigo. Quería verificar para asegurarse de que estaba bien. Sentí que mi pecho se apretó ante la mención de mi abuela. Le dije a Robert que estaba bien, aunque las palabras sonaron frágiles incluso para mis propios oídos. Hubo una pausa y luego dijo que recordaba algo de años atrás, algo que había estado en su mente desde que Ellen habló. Me preguntó si recordaba tener 15 años, el año en que mis padres lo llamaron por una deuda con la que estaban luchando. Cerré los ojos.
Los recuerdos emergieron en pedazos. Recordé haber escuchado conversaciones en voz baja sobre tarjetas de crédito, cargos por pagos atrasados, amenazas de cobradores. Recordé a mi madre llorando silenciosamente en la mesa de la cocina, los billetes esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Robert dijo que le habían pedido que revisara algunos documentos. Para darme consejos sobre cómo manejar la situación, recordó que mi padre mencionó que me había ofrecido ayudar, me dijo que todavía tenía los papeles en sus archivos guardados con firmas y notas, dijo que mi nombre estaba escrito claramente en la lista como haber contribuido con una suma de dinero para ayudar a cubrir parte de la deuda. El aliento se me cortó en la garganta, recordé el sobre que había deslizado sobre la mesa ese verano, dinero que había ahorrado de encargos de arte como niñera. Trabajos ocasionales que había conseguido, habían sido casi 2,000 pesos todo lo que tenía. Recordé la mirada a la cara de mi papá, es una mezcla de sorpresa e irritación. Como si lo hubiera avergonzado ofreciéndole mi mamá, lo había tomado rápidamente diciendo que ayudaría, prometiendo que me devolverían el dinero algún día. Nunca lo hicieron, nunca volvieron a hablar de ello. La voz de Robert era tranquila, pero podía escuchar la incredulidad debajo de ella. Dijo que había asumido que debía haber sido reconocido, que seguramente mis padres me habían agradecido, que seguramente se había recordado. Dijo que se sorprendió al escuchar de Ellen que habían actuado como si yo nunca hubiera contribuido, como si mis sacrificios hubieran sido invisibles. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído, mi corazón latía dolorosamente, el recuerdo se agudizaba cada detalle, cortando el olor de los billetes en la mesa, la sensación del sobre mi mano, la forma en que me había dicho a mí mismo tal vez esto finalmente probaría que era parte de la familia. Tal vez verían que yo también podía cargar peso. En lugar de eso, había sido borrado, enterrado, como tantos otros momentos. Mi voz se quebró cuando le pregunté a Robert por qué había guardado los papeles. Dijo que era un hábito, que como abogado mantenía registros de todo, incluso los asuntos más pequeños. Pero luego se suavizó diciendo que suponía parte de él. Había querido conservar pruebas de mi carácter, dijo. Incluso entonces, él había visto cuán diferente era yo. Como llevaba más de lo que me correspondía sin quejarme, las lágrimas caían calientes y rápidamente derramándose por mis mejillas. Antes de que pudiera detenerlas, le dije que nunca habían dicho una palabra desde ese verano, nunca mencionaron que nunca devolvieron ni un solo dólar. Le dije que se había sentido como si hubiera tirado el dinero a un pozo esperando un eco que nunca llegó. Robert suspiró profundamente, el peso de los años presionando el sonido. Dijo que lamentaba haber deseado haber hablado antes. Dijo que merecía más que silencio, más que ser borrado de mi propia historia. Cuando terminó la llamada me senté en el sofá con el teléfono en mi regazo, mirando la luz parpadeante en el hilo navideño junto a la ventana. Me dolía el pecho, pero no fue solo por el rechazo de anoche, sino por darme cuenta de que incluso mis sacrificios, las veces que había intentado llevarlos con mis propias manos, habían sido borrados. No era solo amor lo que me habían negado, sino también el reconocimiento de todo lo que había dado. Presioné mis palmas contra mis ojos, dejando que las lágrimas empaparan el piel, y susurré en la habitación vacía que había estado borrada 2 veces, primero como hija y luego como alguien que había dado todo lo que tenía para ser digna. La verdad se posó sobre mí como nieve pesada y silenciosa, y no sabía nada acerca de la casa de mis padres, que podría retenerme de nuevo una semana después de Navidad. La casa Pierce se había vuelto extrañamente silenciosa. Las luces todavía parpadeaban en las ventanas por la noche, pero parecían más recordatorios que celebraciones. Margaret se movía de habitación en habitación con una caja bajo el brazo, quitando guirnaldas, manteles plegables que todavía tenían leves manchas de vino. El olor a pavo asado había desaparecido hace mucho tiempo de las paredes, reemplazado por el tenue mosto de las agujas de pino secándose en el árbol. Daniel se sentó en la mesa del comedor con su tableta apoyada, desplazándose sin leer. Realmente el silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier discusión. Él preguntó una vez si Hannah había llamado, aunque su tono era más una pregunta rutinaria que una verdadera preocupación. Margaret sacudió la cabeza con los labios apretados y siguió moviéndose. Decidió guardar la ropa de cama navideña en el arcón de cedro al final del pasillo. Cuando levantó la tapa, encontró la habitual pila de bufandas y mantas apiladas ordenadamente tras años de uso. Pero escondido debajo de una bufanda de lana verde doblada fue algo inesperado: un cuaderno encuadernado en espiral con los bordes de la cubierta deshilachada y desgastada por años de ser abierto y cerrado. Ella frunció el ceño y lo sacó sosteniéndolo en sus manos como si fuera frágil. El nombre garabateado en la primera página la detuvo fríamente. Hannah lo llevó a la mesa y lo colocó frente a Daniel. Él se ajustó las gafas mirándolo sin tocarlo. Por un momento ninguno de los dos habló. El aire se sintió cargado como lo hace antes de una tormenta. Margaret se deslizó en una silla y abrió la tapa. La primera entrada estaba fechada en 2010, escrita en bolígrafo morado desigual. Lo leyó en voz alta en un susurro: desearía que mamá y papá me vieran algún día, los haré sentir orgullosos. Se le cortó el aliento en la garganta. Miró a Daniel, pero su mandíbula estaba
Apretada sus ojos fijos en la página que pasaron juntos los años desbordándose en el papel 2013, Hannah escribió sobre el auto nuevo de Olivia. Como sonrió para las fotos, aunque se sentía invisible. 2016 escribió sobre la matrícula de Issa encubierta como deseaba solo una fracción del mismo apoyo en 2019. Describió haber ganado únicamente un premio de arte a nivel estatal. Para escuchar a su padre llamarle infantil, Margaret presionó sus dedos contra sus labios mientras leía cada línea, cortando más profundamente. Daniel murmuró que todos los niños exageran, que ella estaba siendo dramática, pero su voz carecía de convicción. Él siguió inclinándose más cerca, escaneando las palabras. Sus ojos se movían más rápido que los de ella, página tras página. Mostró a Hannah envejeciendo su letra más aguda, sus palabras más pesadas. Escribió sobre sentarse en las cenas de Navidad. Tratando de hablar y ser interrumpida, escribió sobre el espacio vacío en la pared de fotos, donde una vez había colgado su foto de graduación. Escribió sobre darle sus ahorros para ayudar a cubrir una deuda de tarjeta de crédito, dinero nunca reconocido o devuelto. Los hombros de Margaret comenzaron a temblar, pero siguió pasando las páginas como si una parte de ella necesitara verlo todo sin importar cuánto le doliera. Daniel finalmente extendió la mano y detuvo su mano, pero ella lo sacudió y se volvió hacia atrás. La entrada final estaba fechada el 25 de diciembre de 2024. La tinta era más oscura, presionada en el papel con tanta fuerza que las cartas casi se rompieron. Me habían dicho que se arrepienten de tenerme. Yo les creo. Tal vez sea hora de que les deje a ellos también arrepentirse de algo. Tal vez ellos se arrepentirán de no haber visto nunca a su hija tal como era Margaret. Cerró el libro hasta la mitad, mirándolo con los ojos muy abiertos. Las palabras parecieron resonar en la quietud más pesada que el silencio al que se habían acostumbrado. Daniel se reclinó, exhalando bruscamente sus manos, agarrando los brazos de su silla. Ninguno de los dos habló al principio. El horno hizo clic zumbando a través de las rejillas de ventilación, llenando el espacio donde deberían haber sido las palabras. Margaret susurró finalmente que no tenía idea de que había sido tan profundo. Daniel murmuró que debió haber sabido que ambos debían tener su voz ligeramente quebrada. Al final, el cuaderno estaba abierto en la mesa entre ellos. Las páginas se desplegaban como acusaciones de las que no podían escapar. Cada línea era innegable, cada recuerdo fechado y registrado. No había lugar para llamarla dramática, no había espacio para descartarla como sensible. Margaret se secó los ojos, aunque las lágrimas seguían cayendo. Dijo que Hannah había estado sufriendo durante años y se habían dado la vuelta cada vez que Daniel se frotaba la frente con la boca apretada, pero su silencio era su propia admisión. La casa, que había estado llena de risas una semana antes, ahora se sentía como una concha hueca. Las decoraciones a medio empaquetar estaban en el suelo. La vez el árbol resplandeciente se inclinó ligeramente y sus agujas cayeron una a una. Los sonidos de la Navidad se habían desvanecido, reemplazados por la aguda verdad de la voz de su hija en el papel. Margaret tomó el libro nuevamente, presionándolo contra su pecho como si sostenerlo pudiera acercar a Hannah. Daniel miró hacia otro lado, mirando por la ventana la nieve amontonada contra los escalones del porche. Por primera vez en años parecían más pequeños sus hombros, encorvados bajo el peso de lo que no se podía deshacer. Las palabras que Hannah había dejado atrás se aferraban al aire. Mucho después de que se cerraron las páginas, la mano de Daniel tembló cuando se estiró sobre la mesa y retiró el diario hacia él. Lo hojeó hasta que sus ojos se fijaron en una página en el medio. Se quedó sin aliento mientras leía las palabras garabateadas en líneas irregulares. Solo quería una foto en la pared familiar. El pecho se apretó y un dolor agudo subió a su garganta. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de leer, recordó esa foto. La foto de graduación que se habían tomado rápidamente en el patio. Recordó haberla quitado unos años más tarde, cuando redecoró la pared. Se había dicho a sí misma que la reenmarcaría, pero nunca lo hizo. En realidad la había dejado en una caja en el sótano hasta que finalmente la tiró. Se llevó las manos temblorosas a la boca como si pudiera recuperar el recuerdo, pero ya era demasiado tarde. Daniel sollozó más fuerte, sus hombros temblaban. Dijo que no sabía, que nunca pensó que una simple foto podría hacerlo. Importaba tanto. Margaret susurró que no había sido solo una foto. Había sido todo lo que su hija había querido, una señal de que ella pertenecía, y había negado incluso eso. Su voz se quebró y las lágrimas se derramaron por sus mejillas, manchando el maquillaje que aún no se había lavado de las vacaciones. El sonido de la puerta principal los sobresaltó a ambos. Olivia entró sacudiéndose la nieve de su abrigo, sus mejillas sonrojadas por el frío. Gritó en voz baja que había venido a recoger una bufanda que había dejado en Navidad. Cuando entró al comedor se detuvo en seco. Su padre se desplomó llorando en sus manos. Ella, madre pálida y temblorosa, y un cuaderno abierto entre ellos. Margaret levantó la cabeza y le dijo a Olivia que era el diario de Hannah. Su voz tembló mientras explicaba que contenía años de palabras que nunca habían escuchado. Olivia frunció el ceño alcanzándolo, hojeó las páginas escaneando rápidamente. Su ceño se frunció más profundamente con cada línea cuando llegó
A la última entrada se quedó en silencio, sus ojos se movieron a través de la tinta que describía la noche de Navidad, la frase sobre el arrepentimiento, y su mano se detuvo. Olivia dejó el cuaderno con cuidado como si pudiera romper su compostura habitual. Abrió la boca pero no formó palabras. Miró a su madre, luego a su padre y por primera vez no tenía una sonrisa. No había una salida fácil, su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. El peso de la culpa se posó sobre sus hombros. El silencio se rompió de nuevo cuando la puerta se abrió una vez más. Ethan entró, pisoteando la nieve de sus botas. Gritó con su voz firme, pero cuando entró al comedor, su expresión cambió instantáneamente. Vio a Olivia parada rígida, las lágrimas de su madre. Su padre se derrumbó y el diario que yacía abierto lo recogió sin preguntar y comenzó a leer. Los ojos se movían rápidamente y su mandíbula se apretaba con cada página que pasaba. A través de años de la voz de Hannah, palabras que nunca había escuchado pero que ahora no podía ignorar. Cuando llegó a la entrada final, su rostro se endureció y cerró el libro de golpe con un ruido sordo que hizo que Margaret se estremeciera. En fragmentos dijo que había sido un error, palabras dichas sin pensar, y se sacudió la cabeza. Su ira se derramó en oleadas. Les dijo que no fue un momento sino años de momentos, años de cumpleaños en los que sus regalos eran más pequeños, años de cenas en las que su voz fue silenciada, años en los que Olivia fue elogiada y Hannah fue apartada. Admitió que lo había visto y no había hecho nada, que se había mantenido al margen porque el silencio era más fácil. Su voz se quebró cuando dijo que ahora era demasiado tarde. Margaret sollozó más fuerte con las manos agarrando el borde de la mesa como si ella podría caer sin él. Dijo que nunca tenía la intención de lastimar a Hannah, que pensó que estaba haciendo lo mejor que podía. Olivia se quedó callada con los brazos alrededor de ella con fuerza, su rostro pálido. Finalmente susurró que ella también había sabido, que había visto el dolor de Hannah, pero le había gustado ser la que estaba en la luz. Su admisión flotaba en el aire como humo venenoso innegable. Daniel dejó caer la cabeza entre sus manos, sus sollozos ahora más bajos, pero aún sacudiendo su cuerpo. Margaret se giró hacia él con la voz entrecortada, susurrando que habían perdido a Hannah. Dijo las palabras lentamente, como si al decirlas las hicieran reales. Le hemos perdido. La frase llenó la habitación, pesada y definitiva. Nadie discutió. Ethan se sentó en una silla con la cara enterrada entre sus manos. Olivia se apoyó contra la pared, silenciosas lágrimas corriendo por sus mejillas. Margaret presionó el diario contra su pecho nuevamente. Sus dedos lo apretaban con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La casa a su alrededor, una vez llena de luces navideñas y música, ahora parecía sofocante. Los adornos todavía colgados en el árbol, pero su brillo parecía tenue. Las paredes resonaban no con risas, sino con un silencio espeso y asfixiante. En ese momento cada uno de ellos sabía la verdad, que no habían acabado de herir a su hija, la habían perdido por completo y allí no hubo forma de deshacerlo. La primera semana de enero me instalé en rutinas tranquilas en mi departamento. Las decoraciones en la ciudad estaban bajando, pero la nieve todavía cubría todo, amortiguando las calles y ralentizando las mañanas. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina con un cuaderno que había comprado el día anterior, la cubierta impecable, y sin tocar abrí la primera página. Destapé mi bolígrafo y escribí una sola línea comenzando. Para mí las letras eran firmes, en cada trazo firme una promesa que nunca había hecho antes. A mi lado estaba una carta doblada que había escrito años atrás después de otra discusión con mis padres. Las palabras en esa página me habían perseguido. Solo quiero ser suficiente. Lo cargué a través de la habitación hasta la fogata en mi balcón. El aire me mordió la cara cuando encendí una cerilla. La llama se encendió rápidamente curvando los bordes del papel en negro. Lo sostuve hasta que el calor me obligó a soltarlo, viendo cómo las cenizas se elevaban y se dispersaban en el viento de la noche. Susurré adiós mientras desaparecía. Esa misma tarde alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, Ellen se quedó allí envuelta en su abrigo de invierno con las mejillas rosadas por el frío. Sonrió suavemente sosteniendo un pequeño sobre en su guante. La empujé hacia adentro, agradecida por la calidez de su presencia. Ella dijo que tenía algo, que quería que yo tuviera algo que había guardado a salvo durante muchos años. Abrí el sobre lentamente. Dentro había una fotografía que me mostraba a los 4 años de edad parada junto a un árbol de Navidad en su sala de estar en Milwaukee. Mis manos envolvían un conejo de peluche. Mi sonrisa amplia y sin vigilancia. Las luces del árbol brillaban detrás de mí y por una vez yo estaba en el centro del marco. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras trazaba los bordes de la foto. Ellen dijo que la había guardado porque conocía una día podría necesitar verme claramente para recordar que siempre había importado. Ella dijo que no podía borrar la forma en que mis padres me trataban, pero que podía recordarme la verdad. Apretó mi mano y me dijo que yo había sido una luz en su vida, incluso cuando otros se negaron a verlo. Encontré un pequeño marco escondido en un cajón y deslicé la foto dentro. La colgué en la pared encima de mi escritorio, justo al lado de la ventana donde el sol de invierno entraba en el vidrio, atrapaba la luz y por primera vez me vi donde pertenecía, no borrado, no Ellen olvidada.
Se quedó a tomar el té con las manos alrededor del taza caliente mientras hablábamos de todo menos del pasado. Ella me preguntó sobre mi arte, sobre el espectáculo que tuve en diciembre. Le hablé de los invitados que habían venido para escribir el periódico, y sus ojos se iluminaron con orgullo. Dijo que quería venir al siguiente sin importar el clima. Después de que ella se fue, me senté junto a la foto de nuevo, la niña en la foto. Me sonrió con su sonrisa inquebrantable por lo que los años traerían. Me di cuenta de que le debía algo, le debía una vida donde ella ya no estaba disminuida, una vida donde su valor no era decidido por nadie más. Esa noche regresé a mi nuevo cuaderno, llené páginas con bocetos, ideas para pinturas, palabras que me pertenecían solo a mí. El silencio del apartamento se sentía diferente ahora. No era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la paz. Sabía que mis padres todavía estaban en su casa, rodeados de decoraciones que no habían terminado de empacar, sosteniendo el peso de un diario que nunca podrían borrar. Su dolor era suyo para cargar, el mío ya no era mi carga. Miré la bufanda en el gancho, las galletas aún selladas en el mostrador, la foto que ahora colgaba donde podía verla cada día. Eran pedazos de mi vida. Elegí quedarme con el resto, me estaba soltando. Mientras cerraba el cuaderno esa noche, me susurré a mí mismo que algunas familias nunca cambian, algunas heridas nunca reciben la disculpa que merecen, pero ya no esperaba su reconocimiento. Estaba aprendiendo a dármelo a mí mismo. Si alguna vez te has sentido olvidado en tu propia familia, si has cargado con el peso de ser invisible, espero que sepas que no estás solo. Comparte tu historia, deja que se escuche. Nadie debería tener que cargar con el silencio solo.